Gracias por volver puntualmente y rápidamente. Bueno, la idea es hacer una cosa descontracturada donde podamos nosotros compartir la mesa con él y preguntarles, pero que ustedes también así hagan de cuenta que están en la mesa y empecemos a discutir. ¿Hay micrófono para...? Sí, en el pasillo. Hay un micrófono en el pasillo, así que se paran, se presentan en inglés, dicen el lugar de donde vienen y así sin tener miedo. Bueno, ¿querés...? No, por supuesto, más que nada, felicitar al profesor Banús por años de investigación. Hemos visto una cantidad de energía puesta en la investigación en psiquiatría envidiable. Mi pregunta, por supuesto, los que me conocen saben que es siempre la misma. ¿Usted piensa que el abordaje, que la psicopatología diferencial, yo le digo cuál es mi postura, yo creo que la psicopatología diferencial, como lo propusieron escuelas muy sofisticadas como la de Wernicke, Clason y Oran, es un camino que fue descartado pero que no fue adecuadamente explorado, ¿sí? Porque no fue adecuadamente explorado. Por ejemplo, las formas clínicas de la esquizofrenia fueron quitadas del DSM-5 con argumentos realmente bastante pobres. Mi pregunta es esta: si cree que la psicopatología diferencial es un camino agotado y que no va a brindar nada. Si he entendido bien, bueno, voy a contestar. Si no es la contestación buena, me dices. Pero si entiendo bien, yo creo que lo que va a aportar la psicopatología ahora es que vamos cada vez más utilizar psicopatología individual, no de forma con medidas o tazas cross-seccionales, pero lo que vamos a intentar es captar la psicopatología como un time series, un series de medidas en la vida diaria de forma continua. Y entonces que tenemos, por ejemplo, tienes ¿cómo se llama?, técnicas que se llaman como experience sampling, que puedes captar 10 veces al día aleatoriamente, muy brevemente, experiencias de afecto positivo, negativo, pero también del contexto donde estás, qué estás haciendo, estrés, te gusta la compañía, etc. Y ese tipo de datos repetitivamente durante, por ejemplo, 10 días te da 100 observaciones de la persona en el medio ambiente, que es mucho, que corresponde con la psicopatología del PANS o del DSM-5, pero que es mucho más rico en términos que puedes utilizar para predecir cambios y transiciones críticas y fenómenos como desaceleración crítica hacia abajo, como también se utiliza en la naturaleza. Y esa es una forma que estás midiendo, es dentro de la persona, el curso de la psicopatología a lo largo del tiempo. Eso sí, yo creo que va a aportar mucho más a medir, por ejemplo, respuesta al tratamiento y riesgo de recaída y otras cosas. Y eso creo que es como en la medicina en general, ¿no? Glucosa plasmática ahora se mide también como una time series. Las ondas cerebrales también se utilizan ecológicamente. Ritmo cardíaco, tensión arterial, todos fenotipos que estamos cada vez midiendo en la vida diaria de forma de un time series. Y psicopatología va a ser muy importante porque queda la única manera de captar qué pasa en la persona. Nunca vamos a tener medidas, yo creo, biológicos que van a predecir, por ejemplo, respuesta al tratamiento. Es demasiado individual, estadísticamente hay demasiada heterogeneidad, entonces es mejor medir repetitivamente dentro de una persona como su personal diagnosis. Yo tengo una pregunta sin generar desacuerdo sobre el modelo en sí, sobre el modelo del modelo, pero la verdad que siempre me hizo ruido algunos factores ambientales y del modo en que están jugando, sobre todo la urbanicidad.
la verdad que por momentos me suena contraintuitivo e incluso me hace ruido con algunos aspectos evolutivos. Digo, ¿por qué la gente hace fuerza por ir a la ciudad si en la ciudad enloquece? Es decir, me hace ruido. Entonces la pregunta es la siguiente, sin dudar de la correlación, porque no vamos a dudar de los números, sí me llama la atención si podría haber alguna manera de pensar la causalidad de manera diferente. Es decir, por ejemplo, la urbanicidad no estará siendo más benévola con algunos embarazos y partos de alto riesgo y de esta manera propugnando la vida de sujetos que en otras comunidades hubieran sido inviables. Recién charlamos con la doctora Marengo, el bullying. El bullying es el que produce la psicosis o la psicosis propugna el bullying. Es decir, esto del huevo, la gallina, sí. ¿Hasta qué punto no estará jugando un papel diferente? Sí. No, lo que estás hablando es muy interesante y muy importante. No he tenido tiempo de hablar sobre todo eso, pero es el campo de interacciones genético-ambiental y correlaciones genético-ambiental, porque sabemos que el riesgo genético de padecer esquizofrenia también puede dar lugar a acoso escolar o rasgos esquizotípicos o lo que sea. Y eso se llama Gene-Environment Correlation, y también hay Gene-Environment Interaction, es decir, que control genético de la sensibilidad, sensitividad al factor ambiental. Y también lo que estás diciendo, puede haber confounding, puede haber sesgo y todo tipo de cosas. Y tienes razón que la urbanicidad es una noción muy primitivo para utilizar en la epidemiología, muy primitivo. Y ahora estamos haciendo estudios más finos donde estamos estudiando los barrios y estamos midiendo, por ejemplo, en Izmir, en Turquía, hemos hecho un estudio de barrios en Izmir, que es una ciudad de 5 millones, y hemos caracterizado todos los barrios en forma del contacto social, fragmentación social, deprivación, y todos esos factores tienen un impacto en el barrio individual a fenotipos psiquiátricos, que es una manera mucho más fina de estudiar el asunto. Y tienes razón que estamos al principio, porque urbanicidad es algo tan vago y largo y confundido probablemente, que estamos empezando con el tema, pero es una pista. Ok. Sí. Doctor, yo quería retomar un poquito el tema de casi desde la epistemología hay una clara crítica a las categorías, de su parte a las categorías psicopatológicas. En ese sentido queda claro que las actuales categorías parecen no dar cuenta del fenómeno clínico que nombran. La pregunta es, el movimiento hacia un enfoque que no sea categorial, sino que sea mucho más dimensional o en red como el que usted propone, ¿implica también abandonar la idea de categorizar mejor? Y la segunda pregunta es si se puede construir una ciencia al modelo biológico sin categorías taxonómicas que definan los fenómenos que tenemos que tratar. No sé si se entiende. Sí. Yo creo que categorías son útiles, pero no hace falta 400. Quizás 20 es probablemente al nivel de los capítulos en el DSM-5 es bastante. Y es muy probable que dentro, pero si empezamos ahora, por ejemplo, con el síndrome de psicosis como categoría, yo creo que sería útil, y también es tan largo que necesitas también un diagnóstico personal al lado del diagnóstico categorial. Y esa es la ventaja de solamente tener 20 diagnósticos psiquiátricos, síndrome afectivo, síndrome psicótico, síndrome traumático, lo que sea, y dentro de ellos necesitas para cada persona un diagnóstico personal. Eso para empezar. Luego es muy probable, como dice, que vamos a encontrar, por ejemplo, asociado con copy number variance, una categoría
muy especial dentro, por ejemplo, del síndrome de psicosis, un grupo de 3 o 4% debido a específicas alteraciones biológicas como los copy number variants. Entonces, también tenemos que utilizar esos conocimientos como se hace en oncología y en otros campos de medicina. Y al final, yo creo que la biología y la asociación biológicos que estamos demostrando cada vez ve el campo moviendo más hacia síntomas en lugar de categorías. Por ejemplo, estudios de dopamina presináptica asociando con alteraciones psicóticas específicas o alucinaciones o ideas delirantes. Eso es mucho más útil, creo, para la investigación biológica en lugar de utilizar categorías y tener case control studies, no es muy preciso. No sé si he contestado, sí. Bueno, agradezco, buenos días a todos, agradezco la posibilidad de... No se escucha. Vengan de adelante. Bueno. ¿Qué tal? Buen día. En el año 2007, usted y el doctor Taminga publicaron Deconstruyendo Psicosis en el Esquizofrenia Bulletin. Ese mismo año, la doctora Andreasen y también los doctores Craddock y Owen publicaron sendos artículos en la misma línea y también con muy fuertes argumentos. Hubo antecedentes previos, ¿sí? Pero hay una coincidencia, pensamos. ¿Qué motivos se pueden pensar para esta coincidencia de estos artículos con esa argumentación tan fuerte, tan firme? Está preguntando entre los artículos, y me corregís, está preguntando entre los artículos de Nancy Andreasen, el de Carol Taminga y Craddock y Owen en la World Psychiatrics. También los 3 artículos en distintas revistas, en Esquizofrenia Bulletin, American Journal, sí. World Psychiatrics, o sea, revistas con mucho prestigio, autores de mucho prestigio. ¿Cuál sería el tema de ¿Qué eso? motivos, si existe algún motivo de fondo para que en ese mismo año... Sí, pues sí. yo creo que en ese año hemos tenido una conferencia, en el 2006, hemos tenido una conferencia en Washington, D.C., organizado por el APA, y nos invitaron a debatir sobre el futuro del diagnóstico. De todos los campos, sociológicos, transcultural, biológico, genético, todo. Y hemos tenido durante 3 días mucho debate. Y yo creo, y a través de eso, el Schizophrenia Bulletin y quizás otras revistas también han preguntado de escribir artículos sobre la discusión y sobre el tema. Yo creo que era por eso que en 2006, 2007 han aparecido muchos papers sobre el tema. Quizás es eso, ¿no? No. Gracias. Gracias. Anímense. Bueno, mientras yo tengo otra pregunta. Volviendo al modelo. Hay factores ambientales, hay factores genéticos. Podemos creer que hay un continuum de experiencias psicóticas de prototípicas a sindromáticas. Entonces estamos hablando de heterogeneidad, ¿no? Es decir, lo que estamos intentando es generar un modelo que incluya la heterogeneidad. ¿Cuál es el papel del IQ en esto? Pero no del IQ estándar, sino pensar en el chi factor, en la inteligencia cristalizada y fluida. Es decir, porque también lo pienso de que al final del día uno le está preguntando a las personas sobre sus experiencias y también el nivel de capacidad de meta-representar su experiencia consciente va a ser el dato que uno va a manejar. Entonces... Sí, es muy interesante lo del IQ, porque parece que las alteraciones cognitivas que se observe en un grupo diagnosticado con, por ejemplo, esquizofrenia, casi 80-70% de la diferencia entre casos
diagnosticados y controlados es debido a alteraciones en el factor G, el General Cognitive Ability, ¿no? Habilidad cognitiva general, y no con funciones específicas que podemos medir neuropsicológicamente, pero parecen más construcciones que tenemos nosotros en la cabeza, que el factor de General Cognitive Ability es muy importante. Y yo creo que todo ese tema, como dices, cómo actúa dentro del síndrome de psicosis es a través, yo creo, de la cognición social. Y porque habilidad cognitiva claramente también está fuertemente asociado con medidas como teoría de la mente, navegar en el mundo social, y quizás no es muy Occam's razor lo que estoy diciendo, no es muy eficaz, pero quizás el síndrome no es un síndrome que tiene una causa y 4 dimensiones, pero quizás también es que hay dimensiones cognitivas, afectivas, psicóticas, que en alguna gente parecen juntos y llamamos el síndrome de esquizofrenia, y por eso hay tanto heterogeneidad. Entonces, yo creo que no hemos hablado mucho sobre eso, pero el cognitive ability y la habilidad cognitiva, el G, el factor G, está asociado con todos los trastornos mentales. No es algo solamente que aparece en la esquizofrenia, también tiene que ver con factores ambientales como el trauma. Hay asociaciones muy claras entre trauma infantil y alteraciones cognitivas. Yo creo que entonces hay las diferentes dimensiones de psicopatología también hasta un cierto punto tienen causas diferentes. Y cuando se juntan en un síndrome como esquizofrenia, es quizás también porque hay gente que tiene diferentes factores de riesgo y no es una enfermedad, no es un ente natural. Y hago una pregunta lateral ya que estamos hablando. ¿Vos estás de acuerdo con las propuestas de cambiar el nombre de la esquizofrenia, de sacar esta palabra y reemplazarla por síndrome de saliencias aberrantes o disfunción córtico-subcortical? Bueno, ese es un tema muy interesante, yo creo, porque hay un debate muy fuerte, yo creo, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con la terminología psiquiátrica? Porque hay gente que dice que ya no hay... ¿Por qué estamos hablando de esquizofrenia, que es algo que tiene que ver con un metáforo del siglo XIX, de Jekyll and Hyde, ¿no? Y la mente... ¿Y por qué no estamos modernizando la nomenclatura? Es algo muy interesante, ¿no? Porque si piensas... solamente los países asiáticos han cambiado la nomenclatura, como Japón y Corea y Hong Kong, y ellos allí los usuarios y sus familiares han dicho, porque en Japón, por ejemplo, la tradición de esquizofrenia era enfermedad que te va a disociar la mente o algo así, algo muy feo. Y como es muy estigmatizado en Japón, el diagnóstico era interpretado por los usuarios como un orden de suicidarse. Esa es la cultura japonesa. Entonces ellos han preguntado a la Asociación de Psiquiatría Japonesa, ¿no podéis cambiar el término para algo más científico, que nos da un término que describe la experiencia y la vulnerabilidad, pero de forma que los demás gente pueden aplicar eso a su propia mente y su propia psicología? Porque depresión, por ejemplo, es mucho menos estigmatizado, porque si dices tengo depresión, la otra persona inmediatamente entiende, es depresión, es algo emocional, yo tengo emociones, entonces te entiendo. Pero si dices tengo esquizofrenia, nadie entiende a qué te está refiriendo en términos de un área psicológica, una vulnerabilidad psicológica que conocemos todos nosotros. Entonces en Japón lo que han hecho es, han cambiado los caracteres de la palabra de forma que exprime una vulnerabilidad general de integración y sensibilidad al medio ambiente, que todos los japoneses entienden. Y eso yo creo ha sido el éxito del cambio de nombre en Japón,
en lugar de dar un diagnóstico que mistifique completamente las experiencias de la gente respecto a la población general, de forma que la distancia se va aumentando en lugar de reduciendo, eso ha sido un gran éxito. Yo creo que tenemos que intentar hacer algo mismo. Y en Japón también lo que es importante, han dicho que es un síndrome, los caracteres exprimen que es un síndrome, y síndrome es muy útil en medicina porque síndrome quiere decir no sabemos qué es, no entendemos muy bien. Y yo creo que tenemos que comunicar más con el público, que no sabemos mucho, la verdad. Estamos luchando en captar y comprender lo que pasa y las experiencias. Entonces decir esquizofrenia es a genetic brain disease no es muy científico, la verdad. Estás comunicando un poco más que sabemos y yo creo que tenemos que cuidar mucho de no dar la impresión que sabemos todo. En esta misma dirección, Jim, no es muy distinto el estado de todos los otros constructos psicopatológicos. O sea, los trastornos de ansiedad tampoco sabemos mucho, los trastornos bipolares tampoco sabemos mucho. En ese sentido, no podríamos usar ninguna de las categorías, llamémosle, tradicionales, con las que denominamos la psicopatología. Tú señalabas antes, no hay marcadores biológicos para ninguno de estos constructos. Sí. ¿Cuál sería entonces el lugar especial de la esquizofrenia? ¿Por qué sería solo en la esquizofrenia donde habría que cambiar la palabra? Pues yo creo que depende de lo que... Hay dos cosas, hay la ciencia y que sabemos y utilidad. Según el criterio de utilidad, un diagnóstico de depresión es útil y aceptable. Un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizado es útil y aceptable. Entonces, yo no tengo problema con palabras si son útiles y aceptables para el público, pero esquizofrenia es diferente porque hay muchos usuarios en todo el mundo que dicen que no es útil tener un label que mistifique mis experiencias y que aumenta la distancia con la otra gente. Y la cosa más importante en la recuperación de gente con psicosis es tener contacto y menos distancia con la sociedad y buscar su posición en la sociedad. Entonces, ahí podemos, según el criterio de utilidad, cambiar un poco las cosas. Tengo dos preguntas o una inquietud. Estaba leyendo recientemente el trabajo en el cual se indagó sobre síntomas negativos en la población general y su valor predictivo de transición a la psicosis cuando se asocia a síntomas positivos. Vi que nos lo mostró y me parecía muy interesante. Y en segundo lugar, ¿qué nombre propondría usted o qué forma de nominar a la psicosis propondría usted? ¿Un modelo sindromático? Porque Saliencia Aberrante solo describe una dimensión, que es la dimensión delirante, pero no describe lo demás. Si tiene alguna idea... Bueno, conocéis Norman Sartorius, ¿no? El expresidente del WPA y todo eso. Sí. Él ha propuesto dar un nombre como Bloiler Syndrome o algo así. Porque en Alzheimer's ha funcionado muy bien. Y el Down Syndrome, no sé cómo se llamaba en español, pero antes era la idioteza o algo así, ¿no? Y el Down Syndrome ha mejorado mucho la posición social de la gente y Alzheimer también ha ayudado mucho a mejorar la posición de la gente con alteraciones cognitivas y quizás Bloiler Syndrome va a andar bien. Entonces yo me pongo en la situación que lo que es útil y aceptable y va a reducir la distancia va a ser aceptable. Entonces algo sindromal, si es algo que puede explicar, incluso si es solamente una dimensión del síndrome, pero si se puede explicar algo que la gente entiende y puede aplicar a su propia psicología, si hay un nombre como síndrome de Saliencia, pero no es muy bien, pero algo así sería bien, creo, porque que la gente detecta algo de su mismo en el síndrome, eso sería bien para reducir la distancia. Y luego de síntomas negativos, ¿no? ¿Has preguntado? Sí. ¿Qué tal? Sí.
Síntomas negativos es muy interesante porque se habla de síntomas negativos primarios y secundarios, pero el problema es que no hay manera de distinguir científicamente e incluso clínicamente entre el uno y el otro. Y sabemos que si se hace un bloqueamiento de los receptores de dopamina D2, cambias el sistema de recompensa de forma de la reactividad de recompensa a la vida diaria. Y es muy difícil distinguir entre síntomas primarios y secundarios. Yo creo que síntomas negativos existen, suena un poco raro, pero hay mucha duda si existen y cómo existen, si no solamente es algo debido al medicamento, pero también en nuestros cohortes sin medicación estamos captando alteraciones motivacionales que son asociadas con psicosis y también con una transición hacia un trastorno psicótico. Eso es muy interesante. Entonces yo creo que existen, están asociados con alteraciones cognitivas, pero no muy fuertemente, pero más que experiencias positivas. Y entonces juegan un papel, pero es muy difícil, yo creo, si empieza el tratamiento, muy difícil saber qué es la evolución natural de los síntomas primarios, como estás utilizando medicación, ¿no? Eso es difícil. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta va a ser la siguiente. Ya desde hace varios años, las políticas educativas implementadas en nuestro país indican o prescriben que tienen que ser aceptados obligatoriamente en todas las escuelas primarias, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, chicos con psicosis de todos los tipos. Yo quería saber si usted está de acuerdo o no, y en el caso de que esté de acuerdo, ¿qué cosas positivas le puede aportar al niño con psicosis ser incluido tempranamente, más allá de si ha tenido tratamientos previos o no? Porque eso es lo que nos está pasando. Tenemos chicos que nunca han recibido ningún tipo de tratamiento y otros que sí, que desde muy temprana edad han recibido. ¿Y qué sucede con el resto de los chicos, compañeros de curso, ¿no? Y los docentes, porque ese es otro problema que tenemos, que la mayoría de los docentes se quejan de que no están capacitados en su formación docente para trabajar con estos chicos. Sí, gracias. Sí, es una pregunta, si he entendido bien, es una pregunta muy importante porque el sistema de atención médico que tenemos en los diferentes países, en todo el mundo, tiene un modelo médico de tratamiento y entonces con medicamentos, psicoterapia y todo eso, pero sabemos que solamente una dimensión del síndrome, hay otras dimensiones, es la reinserción social y la participación social y en la enseñanza, y también hay algo que se llama recuperación personal, y recuperación personal es el modelo que incluso con discapacidades debido a la psicosis y el síndrome psicótico, aprender que tu vida puede ser sentido y que sí hay objetivos que puedes buscar y realizar incluso con discapacidades del síndrome psicótico. Y lo que estamos viendo en muchos países europeos al menos y también en América es que la atención médica hace muy bien trabajo en el campo de síntomas y reducción sintomático, pero muy poco para reinserción social y como son gente joven,
quieren educación, quieren participación social y menos aún ayudarles a desarrollar un perspectivo de recuperación personal. Y eso también es muy difícil. Entonces, yo creo que dos cosas. No tenemos que esperar en el tratamiento hasta que todos los síntomas han desaparecido antes de intentar hacer la reinserción en la educación y el trabajo. Pero para hacer eso necesitas IPS, Individual Placement and Support, técnicos que son costosos, pero necesitamos para mejorar la evolución social y la participación social. Y para la recuperación personal, para avanzar eso, necesitamos usuarios que ya han hecho ese trayecto, que saben cómo hacerlo y trabajar con ellos para dar esa perspectiva a los pacientes, que se sienten muy a menudo sin esperanza, se sienten muy pesimistas y el entorno está muy pesimista. Entonces, para buscar un sentido y un objetivo. No sé si he contestado bien, pero ese es un gran desafío. En Holanda, por ejemplo, en nuestro país, gastamos un montón de dinero en servicios de salud mental, pero hay muy poco participación social y los usuarios se quejan que hay muy poco trabajo en el campo de recuperación personal. Entonces, demasiado médico y demasiado poco social y personal. Y tenemos que cambiar. Yo creo que tenemos que buscar modelos que permiten combinar las tres perspectivas y no solamente uno. ¿Sí? El que quiera hacer una pregunta se para y sin preguntar. Para cambiar, mi pregunta es de otro tema, volviendo a su desarrollo sobre la teoría que explicó respecto a cómo investigaron. La pregunta es, ¿por qué eligieron la modalidad auditiva para investigar los fenómenos, digamos, de autorreferencia que todos sabemos que son condición necesaria para el desarrollo o para que haya un fenómeno psicótico? No sé si se entiende. Cuando usted hablaba de la psicosis como la señal en el ruido y habló de los estudios, esa es la pregunta, si se entiende. ¿Por qué eligieron ustedes la modalidad auditiva para captar a las personas que pudiesen tener riesgo aumentado de psicosis? No sé si... Exacto. Y no algo que hable de... Exacto. ¿Por qué? Sí, bueno, hay varios tipos de tests que permiten confrontar a la gente con material neutral, sin contenido emotivo o de interpretación o de algo así, y luego ver la variación en la respuesta al señal neutro. Y el ruido blanco, por ejemplo, es un típico señal neutro, no tiene contenido en sí. Pero nuestra mente a veces busca sentido en el neutral. Y el ruido blanco típicamente es algo neutral. Entonces, si la gente dice que estoy oyendo voces, entonces se puede considerar como un sentido, un señal dentro del ruido. Y si está asociado con el riesgo de padecer psicosis o experiencias psicóticas, puedes, a nivel de asociación, concluir que quizás es un mecanismo de psicosis. No has probado, pero puedes interpretar. Hay otros test, por ejemplo, de Magic Card Trick, que se está utilizando mucho por los psicólogos, o bien figuras como triángulos que están jugando el uno con el otro. Y hay gente, si ven cómo se mueven los triángulos, dice, este triángulo quiere matar al otro. Y hay otra gente que dice, no, son triángulos que se mueven un poco, yo no veo mucho sentido. Entonces, todos esos tipos de test son muy interesantes, creo yo,
para interpretar la tendencia de dar sentido, interpretación a señales que vienen todo el día a nosotros, ¿no? A la mente. Esa es la pregunta. Sí, sí, no, pero hay muchos diferentes tests a nivel auditivo y también a nivel de sus propios pensamientos. Y también estamos utilizando el método de experience sampling, por ejemplo, que midiendo la interpretación del medio ambiente de la gente durante el día para ver como si hay diferencias en la atribución del sentido al estímulo en el entorno. Entonces, se puede medir en diferentes modalidades, no solamente en el auditivo, claramente, hay otros, sí. Sí, buen día. Volviendo un poco al tema anterior, acuerdo con la idea de complementar modelos de atención médica con aportes dentro de la comunidad, usuarios, etc. Mi pregunta tiene que ver con que reducir presupuestos, o sí potencialmente reducir presupuestos destinados a atención médica, por ejemplo, reducción del número de camas, desinstitucionalización, no podría potencialmente venir acompañado de cierta desprotección para los pacientes y repetir experiencias similares a otros países como por ejemplo Estados Unidos y algunas experiencias que he leído respecto de Inglaterra inclusive, donde la reducción del número de camas ha generado una mayor hospitalización forzada, etc. Bueno. A ver, lo que pregunta es si los modelos que están propugnando la reducción del número de camas y la reducción del número de instituciones asistenciales implicarían o una ventaja o una desventaja en términos de protección. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que hemos visto en Europa, por ejemplo en Italia, en 70 y 68, radicalmente han cambiado el número de camas, han reducido, yo creo, por 80%. Y fue conceptualmente atractivo, pero la realidad era un desastre porque no había alternativa. Entonces, lo que se ve cada vez en Inglaterra también, en los años 90, hubo una gran reducción en el número de camas, pero al final lo que pasa siempre es que sí puedes reducir las camas, pero lo hacen siempre sin organizar algo como alternativo en la comunidad. Y eso es muy peligroso y siempre pasa eso. Entonces lo que estamos diciendo en Holanda y otros países europeos, donde quedan muchas camas, lo que hay que hacer es proyectos piloto, donde vas a reducir el número de las camas, pero utilizar el dinero para establecer servicios en la comunidad. Porque el mejor servicio de salud mental probablemente es un servicio de salud mental que es multidisciplinario, es decir, profesionales, usuarios, expertos en recuperación personal y a veces familiares con experiencia en ese campo que quieren trabajar en los servicios de salud mental, que pueden hacer trabajo muy bueno. Y hacer de forma que la unidad de esa unidad es de unidad de barrio, porque en la unidad de barrio la gente se conoce, ¿no? Y si tienes, por ejemplo, 50 en un barrio, una organización de 50 personas que trabajan en salud mental en un barrio de 20.000 personas, puedes hacer casi todos los trabajos y también hacer prevención de recaída y la mezcla de recuperación personal, médico y reinserción social, trabajando con los servicios sociales. Y en el barrio puedes trabajar con los generalistas de cabeza y todos.
Las instituciones, las grandes instituciones de salud mental no funcionan porque son burocráticos y demasiado alejados, demasiado lejos del ambiente donde vive la persona con trastorno mental y donde quiere hacer la reinserción social y la recuperación personal. Entonces, lo que hemos propuesto en Europa, al menos en algunos países, es de empezar con proyectos piloto y transferir el dinero, sí, menos camas, pero transferir el dinero concretamente en un barrio, porque sin esa transferencia el dinero está perdido y nunca va a volver más en los servicios de salud mental. Y donde se hace, siempre, entonces ese es el riesgo, hay que tener un modelo muy bien pensado, concreto y también un modelo financiero, cómo hacerlo antes de empezar con la reducción de las camas. Ese es el gran peligro. Yo, aprovechando así cómo la discusión va hacia aspectos más políticos, yo me imagino que, por ejemplo, que los psiquiatras argentinos o chilenos, supongamos que fuésemos hijos adolescentes de un matrimonio ya grande y el matrimonio está conformado entre la psiquiatría europea y la psiquiatría americana de DSM-5, los vemos pelearse y este chico adolescente que ya tiene su capacidad cognitiva bien desarrollada dice: ¿hay que insistir con la terapia de pareja o es hora de un buen divorcio con una buena división de bienes? Porque la verdad que la agenda de este tipo de investigaciones, de este tipo de discusiones, termina claramente frenada por esta especie de darle, no sé, mérito o de estar discutiendo con un sistema diagnóstico que al final es de una asociación privada de profesionales. A veces es asombrosa la discusión cuando uno lo piensa en términos sanitarios a nivel mundial y que finalmente todos estemos discutiendo con un grupo de profesionales privados que ni siquiera representa al Estado de Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? 2016. Sí. Pues buena pregunta, diría yo. Yo no sé contestar, pero sí, lo que dices es que hay cosas mucho más amplio todavía, ¿no?, que tenemos que pensar, y también es un mundo de intereses y influencias y modelos históricos que no sabemos por qué existen, pero persisten, y cómo vamos a manejar todo eso para buscar mejores soluciones. Y una manera muy buena siempre, yo creo, es preguntar a la persona qué quiere y qué falta, y luego intentar dejar todo lo que no es necesario para reducir, ¿no?, con ese objetivo. Okay. Bueno, una pregunta más, y el profesor Chimbanos, aunque no lo crean, llegó ayer y se va ahora en un rato, vuelve a Holanda, es un hombre en tránsito. Siguiendo en la tesitura del divorcio que plantea Sergio, ¿usted espera algo del Research Domain Criteria, del programa, del proyecto? La pregunta corta es no. No, yo creo que es algo que es interesante cómo hacer investigación, porque en América es muy importante conceptualmente para ellos es muy importante, dado las tradiciones que tienen, de vincular biología con psicopatología. Ese es el objetivo, dicen en todos los medios, en la televisión, todo, vincular los dos. Y es muy interesante, es muy interesante vincular actividad cerebral con experiencia emocional. Es alucinante, ¿no?, la complejidad de esa pregunta. Es muy interesante para la investigación y la filosofía, y tenemos que estudiar todo eso, pero como sistema que nos va a ayudar a mejor ayudar a los pacientes, yo no veo ningún interés en eso, ¿no? Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por haber asistido. Nuevamente gracias a la Fundación Alberto Ruemers y a sus representantes por haber permitido la visita del profesor Chimbanos, y capaz lo vemos en unos años recibiendo un Nobel. Es una apuesta
que yo le decía, más allá del afecto por la persona, que ojalá tenga que ver con el sentido, el vector de la investigación, sería muy interesante que el reconocimiento venga por este lado. Bueno, muchas gracias.